Hola, ¿qué tal, maestras y maestros que se encuentran el día de hoy en esta sesión? El Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros de la ciudad de Cuautla, Morelos, les da la más cordial bienvenida y agradece su confianza en estos cursos de apoyo para cualquiera de las promociones convocadas por la UCICAM. Vamos a trabajar las modificaciones que se hacen al artículo 31 en el año 2019. Es muy importante mencionar que este artículo 31 está relacionado con el trabajo que hacen las madres y los padres de familia en nuestras escuelas. De qué manera tenemos que involucrarlos en todo este trabajo educativo. De alguna forma, la ley menciona ciertas obligaciones y ciertos derechos que los padres de familia tienen. Por lo tanto, en este artículo 31 vamos a hablar específicamente de la parte en donde los padres tienen que llevar a sus hijos a la escuela, pero también apoyar con su desempeño. Vamos a ver de forma específica qué nos dice este artículo 31. Vamos a vincular un poquito también esta parte del artículo 31 de nuestra Constitución con otros artículos de la Ley General de Educación, para que de alguna forma ustedes se den cuenta de que hay obligaciones y derechos que tienen los padres, conocerlos y, por supuesto, ponerlos en práctica en su labor docente y también tenerlos presentes cuando estén ustedes realizando su valoración de conocimientos y aptitudes para lograr cualquiera de las promociones convocadas por la UCICAM. Bien, este artículo 31 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos nos habla que son obligaciones de los mexicanos ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Si nos damos cuenta, este artículo 31 busca involucrar a los padres de familia en todo el proceso de aprendizaje de sus hijas y de sus hijos. Por lo tanto, es importante que en las escuelas lo consideremos para pedir ese apoyo a los padres de familia y que ellos no sientan que están haciendo una labor que no les corresponde. De alguna forma, lo que los padres y las madres de familia realicen en sus casas o realicen en la propia escuela va a contribuir para alcanzar mejores resultados académicos y, por supuesto, va a ayudar a abatir ese rezago escolar que existe desde tiempos históricos. Vamos a identificar a qué se refería este artículo 31 en la fracción número 1 en el año 2017. En el año 2017 decía: hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar en los términos que establezca la ley. Aquí lo que podemos identificar es que solamente se le pedía al padre de familia que llevara a los niños a la escuela. Aunque los alumnos asistieran a las escuelas, ya los padres de familia estaban cumpliendo con su obligación. Sin embargo, dentro de todas esas demandas de las maestras y los maestros en los diferentes foros de consulta que se realizaron antes de la implementación de este nuevo modelo educativo, que es la nueva escuela mexicana, bien, pues en todos esos foros se externaba esta parte de que se requería también del apoyo de los padres para poder favorecer el logro de los aprendizajes.
Por ello, se lleva a cabo esta reforma en el artículo 31, en esta fracción número 1, en donde ya se pide al padre de familia participar en el proceso educativo, revisando el progreso, el desempeño de sus hijos y sus hijas, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Otra diferencia que podemos encontrar también entre el 2017 y el 2019 es que en el 2017 solamente se hablaba de hijos o pupilos. Ya en la reforma del 2019, con este lenguaje inclusivo e igualitario, bueno, pues aquí ya se establece hijas, hijos o pupilos. Entonces, son algunas de las diferencias que se encuentran entre la reforma del 2017 y la del 2019. Entonces, en este artículo 31, las maestras y los maestros tenemos la parte en donde se puede pedir al padre el apoyo en nuestros salones de clase, en donde podemos establecer actividades que los involucren y pedir el apoyo preciso también en sus hogares. Aquí, en este artículo 31, en esta fracción número 1, se habla que los padres deben de llevar a los niños a la escuela. Eso es parte de una obligación, que los manden, pero también que participen en este proceso educativo, buscando siempre el bienestar de sus hijas, hijos o pupilos. Vamos a retomar otros artículos de la ley que también nos apoyan en nuestro trabajo docente. Vamos a hablar de forma específica de la Ley General de Educación en el artículo número 6. En este artículo número 6 nos dice: todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Además de esto, señala que es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir la educación obligatoria, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Si nos damos cuenta, este artículo número 6 de la Ley General de Educación retoma las palabras que aparecen en el artículo 31 de la Constitución. Por lo tanto, es otro artículo que tenemos también a nuestro favor como maestras y maestros para pedir el apoyo de los padres en el beneficio del aprendizaje de sus hijos. Ahora bien, esta misma Ley General de Educación, en el capítulo número 2, nos habla de la participación de las madres y los padres de familia o tutores en el proceso educativo. Aquí, de forma específica, en el artículo 128, nos señala los derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela de los menores. Vamos a ver el primer derecho que tienen las madres, padres de familia o tutores. En este primer derecho nos dice que tienen el derecho de obtener la inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años reciban la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y, en su caso, la educación inicial, que, como podemos recordar, la educación inicial ya también es parte de esta educación básica y obligatoria. Por lo tanto, como es un derecho el tener la inscripción, no les podemos negar el acceso en ninguna escuela de ningún nivel. Es parte de un derecho y está establecido en este artículo 128 de la Ley General de Educación. Además, nos habla de que tendrán como derecho participar activamente con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, en cualquier problema relacionado con la educación de estos. Por lo tanto, la participación en las escuelas también es parte de un derecho
que tienen los padres de familia y que no les podemos quitar. Por el contrario, debemos favorecer estrategias que apoyen esa participación activa de las madres y los padres de familia. Otro derecho es colaborar con las autoridades escolares al menos una vez al mes para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos. Aquí entonces debemos generar estrategias para que el padre de familia acuda por lo menos una vez al mes. ¿De qué forma? En algunas escuelas los padres de familia apoyan con las faenas, limpiando los jardines, limpiando las escuelas o también haciendo el aseo en los salones de clase. Entonces también esto es parte de sus derechos, el poder colaborar con nosotros. Y también en algunas escuelas se les llama a los padres de familia a contar un cuento, a presentar una escenificación, una obra de teatro o incluso a ir a tomar lectura, a ir a tomar cálculo mental, porque al hacerlo el padre se involucra con el proceso docente y se involucra también con los resultados que se observan de sus hijos, pero también conoce cómo van los demás. Y de esa forma puede hacer una comparación entre lo que le falta realizar con su hijo y aquello en lo que sí está mejorando. Entonces, esta colaboración en las escuelas también es parte de los derechos que tienen los padres de familia y las madres en cada una de las escuelas y las instituciones en que nos encontremos. Otro derecho también es formar parte de las asociaciones de madres y padres de familia y de los consejos de participación escolar. Esto es algo que está establecido en todas las escuelas y bueno, esto se nota porque hay presencia de estas madres y padres de familia en las asociaciones de APF, en los CEPS, porque también son parte importante en este trabajo que se hace con ellos y que se vincula con la comunidad y por supuesto con las escuelas y con sus hijos. Otro derecho es opinar en los casos de la educación que impartan los particulares en relación con las prestaciones que las escuelas fijen. Bueno, este derecho propiamente es para los padres de familia que tienen hijos en escuelas particulares. El derecho número 6 señala que los padres y las madres de familia tienen el derecho de conocer el nombre del personal docente y los empleados adscritos en las escuelas en que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar. Al inicio del ciclo escolar, en la mayoría de las escuelas, si no es que en todas, el director presenta a su personal a la comunidad. Aquí en esta presentación que se hace, bueno, se va diciendo qué maestro va a atender cada uno de los grupos, se presenta también al personal de asistencia y servicio, se presenta a los administrativos, a los subdirectores y de alguna forma se da a conocer la plantilla del personal de cada escuela, porque es parte del derecho que tienen los padres y las madres de familia, conocer el nombre y a todo el personal con el que estará relacionándose su hijo en este proceso educativo. Y finalmente tenemos aquí en esta diapositiva, otro derecho es conocer los criterios y los resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijas, hijos o pupilos. De igual forma, al inicio del ciclo escolar se hace una primera reunión en donde asisten padres y madres de familia, se dan a conocer la forma en cómo va a trabajar cada docente, se dan a conocer las formas en cómo se va a estar evaluando, en cómo se va a estar llevando a cabo todo este trabajo durante el ciclo escolar. Esto también es parte de un derecho que tienen, conocer estos criterios de evaluación y cada trimestre incluso está dentro del calendario escolar. Cada trimestre están los tiempos en que se le informa al padre de familia el avance en los resultados de las evaluaciones de sus hijas o sus hijos.
Derecho número 8 es conocer los planes y programas de estudio proporcionados por el plantel educativo sobre los cuales podrán emitir su opinión. En los foros de consulta que se han llevado a cabo en esta transición hacia el nuevo Plan 2022, también han participado los padres y las madres de familia, porque de alguna forma ellos también deben conocer cómo están conformados estos planes y estos programas de estudio. También es parte de un derecho y se le da la participación a través de estos foros de consulta y a través de las diferentes instancias que hay para ello. El derecho número 9 nos habla de conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución. En algunas escuelas llegan recursos federales, estatales o municipales, y los padres de familia deben conocer cuánto llega de ese recurso, qué se va a hacer con ese recurso, y por supuesto, al finalizar el ciclo escolar, tienen el derecho de recibir un informe de todo lo que se realizó con ese recurso. El derecho número 10 nos habla de conocer la situación académica y conducta de sus hijas, hijos o pupilos en la vida escolar. De forma permanente, los padres de familia nos preguntan, ¿cómo va mi hijo? ¿Cómo se portó? Eso es parte de un derecho, que nosotros le informemos de forma pertinente cómo es el avance de su hijo, de su hija, y por supuesto, en caso de que haya situaciones de conducta que atender, también informarle y todo lo que nosotros hagamos en cuanto a la información que se le dé al padre de familia, es importante registrarlo en nuestra bitácora, que el padre de familia nos firme que le estamos nosotros informando sobre cuestiones académicas, sobre cuestiones de conducta, porque en algún momento esa bitácora nos va a servir para mostrar que sí estamos cumpliendo con lo que nos marca la ley, que sí le informamos al padre de forma precisa y oportuna sobre situaciones académicas, sobre situaciones de conducta, y bueno, que todo eso quede plasmado en esa bitácora, firmado por el padre de familia. Y en el derecho número 11 nos marca manifestar, de ser el caso, su inconformidad ante las autoridades educativas correspondientes sobre cualquier irregularidad dentro del plantel educativo donde estén inscritas sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años y sobre las condiciones físicas de la escuela. Los padres y las madres de familia tienen este derecho de manifestar aquello que no les gusta, aquello que no están viendo pertinente. Obviamente se le tiene que atender y con respeto mostrarle lo que se va a hacer para mejorar o cualquier otra situación que de alguna forma disminuya esa inconformidad o que aclare ciertas situaciones que el padre puede observar, informarle todo lo que está ocurriendo en la escuela con relación a todo aquello que no le parezca conveniente. El artículo 129 de esta Ley General de Educación también nos habla de las obligaciones. De alguna forma puntualiza estas obligaciones que los padres y las madres deben tener. Aquí nos señala este artículo 129, son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, en primer lugar, hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y en su caso la inicial. Por lo tanto, los padres de familia deben comprender la importancia de llevar a sus hijos a esta educación inicial, a esta educación preescolar, que en algunos casos dejan en segundo término. Esto es parte de una obligación que tienen, que sus niños asistan a las escuelas de educación básica para que de esta forma aprendan y tengamos los elementos necesarios para que el niño vaya avanzando en los diferentes niveles. En segundo lugar, nos habla de que es obligación de los padres participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años.
al revisar su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Nuevamente, en esta obligación del artículo 128 se retoma lo que ya se estableció en el artículo 31 de la Constitución y lo que ya se estableció también en el artículo número 6 de esta Ley General de Educación. Nuevamente aquí se retoma como una obligación de quienes ejercen la patria potestad o la tutela de los menores. La tercera obligación nos señala colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos en las actividades que dichas instituciones realicen. Aquí nos señala, es una obligación que tienen los padres de colaborar, pero en el artículo 128 nos habla que también es un derecho. Por lo tanto, en cuanto al derecho, los maestros tenemos que favorecer actividades en donde ellos participen. Y en cuanto a las obligaciones, ellos tienen esta obligación de acudir cuando los maestros lo soliciten para participar en todas estas estrategias que se generen para favorecer el logro de aprendizaje de las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes. La cuarta obligación que nos menciona este artículo 129 es informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que se apliquen los estudios correspondientes con el fin de determinar las posibles causas. Aquí encontramos la importancia de mantenernos en comunicación constante con las madres y los padres de familia. Que ellos nos informen cuando identifiquen ciertas conductas o ciertos cambios en los niños, en las niñas, en los adolescentes o en los jóvenes, para que de esa manera las maestras y los maestros busquemos las posibles causas que pudieran estar alterando esta conducta y de esa forma se dé atención pertinente y oportuna. Aquí podemos encontrar situaciones quizás de maltrato, de abuso, de acoso, y cuando los niños lo platican al padre, el padre tiene esta obligación, informarnos para poder llevar a cabo las acciones pertinentes para asegurar el bienestar de nuestros estudiantes. La quinta obligación nos habla de acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionados con la revisión del progreso, desempeño y conducta de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años. En el artículo 128 de los derechos nos habla que ellos tienen derecho de enterarse de la forma en que se evalúa y de los resultados. Bueno, pues aquí, como parte de las obligaciones, es que acudan a esos llamados que hacemos. Ellos tienen ese derecho de enterarse, pero también para enterarse deben acudir a las reuniones a las que se les cita. Es parte de una obligación que tienen acudir a estos llamados de las maestras, los maestros o cualquier otra persona relacionada con la educación en la escuela. Y la obligación sexta está relacionada con promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años en la práctica de actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física dentro y fuera de los planteles educativos como un medio de cohesión familiar y comunitaria. El promover esta participación en todas estas prácticas de recreación y estas prácticas deportivas también es parte de una obligación que tienen las madres y los padres de familia para apoyar esta cohesión familiar y comunitaria y, por supuesto, para apoyar esta parte lúdica y de salud en sus hijas e hijos. Algo bien importante que nos señala también este artículo 129 es que en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se refiere este artículo por parte de las madres y los padres de familia o tutores, las autoridades educativas podrán dar aviso a las instancias encargadas de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para los efectos correspondientes en términos de la legislación aplicable.
Entonces, nosotros como maestras y maestros estamos observando de forma continua el trabajo que hacen los padres de familia y el involucramiento que tienen con la educación de sus hijos. En caso de identificar que no se cumplen con todas estas obligaciones, pues también tenemos esa facultad de informar a nuestro director, a nuestro supervisor y de hacerlo pertinente para también dar aviso a estas instancias como son el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Este sistema estatal de protección integral está en cada estado y por lo tanto tenemos también esa obligación, informar cuando identifiquemos que no se está cumpliendo con las obligaciones de los padres y las madres de familia. Y bien, maestros, agradecemos su confianza en estas asesorías de apoyo y agradecemos también su presencia a esta sesión. Que tengan un excelente día.